Buenos días para todos los asistentes, les agradecemos su asistencia y gracias a las personas que se conectan por la transmisión de Facebook Live. Les damos entonces la bienvenida a este seminario. Les cuento un poco en qué consiste y en el marco de que se organiza este seminario. Este seminario hace parte, es uno de los seminarios de profundización y debate de la especialización en sostenibilidad de museos e instituciones culturales, que es una especialización en modalidad virtual que se compone por que tiene tres componentes, perdón. Uno es el componente metodológico, que son las clases que los estudiantes tienen en el campus virtual. El otro componente es el componente práctico, que es donde los estudiantes hacen un proyecto de sostenibilidad para una institución cultural, que es como su proyecto de fin de curso. Y el otro componente es justamente estos seminarios que, como su nombre lo dice, pues lo que buscamos es tener un espacio de socialización, de debate y discusión sobre los diferentes temas que se han abordado en los diferentes ciclos temáticos. En este caso estamos terminando el ciclo de obtención de recursos y invitamos para esta ocasión a la profesora Georgina de Calle, a quien le agradezco muy especialmente su viaje desde Buenos Aires. Tenemos entonces la invitada que nos hemos titulado el seminario hacia un museo sostenible, y básicamente Georgina nos va a contar desde su experiencia y desde lo que ella ha venido trabajando como directora del Instituto Latinoamericano de Museos, y como ha trabajado en su desarrollo académico, pues una de las publicaciones que creo que nos ha servido en diferentes partes de Latinoamérica y que en la especialización pues la hemos abordado en diferentes momentos, que es el Museo Sostenible, que se puede encontrar acá. Ahora vamos a tener la versión impresa acá en la biblioteca de la universidad gracias a la donación de Georgina, y también se puede encontrar online buscando el nombre. Quisiera entonces de nuevo agradecer a la profesora Georgina y contarles entonces que ella es antropóloga social, académica de la Universidad Nacional en Costa Rica, presidenta de la Fundación ILAM, Instituto Latinoamericano de Museos y Parques, y su directora desde el año 1998. En ese carácter ha participado en diversos eventos regionales e internacionales, así como en publicaciones especializadas para dar a conocer los programas que adelanta el ILAM. En el 2007 fue invitada en representación de ILAM como organizadora y observadora a participar del acuerdo para la creación de la red Ibermuseos integrada por 24 países de Iberoamérica. Durante los últimos 25 años ha trabajado en el área de la cultura y desarrollo, y específicamente en la propuesta metodológica sobre la preservación activa del patrimonio cultural y natural. La implementación de esta propuesta resultó de la creación en 1994 del Museo de Cultura Popular en Costa Rica y la publicación en 2004 del libro Un Museo Sostenible, que les acabo de mencionar. Por interés de la Oficina de la UNESCO para Centroamérica de dar a conocer esta propuesta en la región, se desarrolla el tutorial UNESCO ILAM, Museos comprometidos con el patrimonio local, una guía para capacitarse y obtener certificado de aprovechamiento. Perdón, es esta. Es esta, es esta, pero no está físicamente, no está publicada, está en virtual solamente. Está online, y de la cual Georgina va a hablar en la última sesión del sábado. Bueno, además ha sido consultora de la UNESCO desde el 2003 y del PNUD desde el 2007. Tuvo a su cargo además la coordinación técnica del programa conjunto Políticas Interculturales para la Inclusión y la Generación de Oportunidades del 2008 al 2011, del Fondo Español para el Cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Desde el 2013 al 2015 coordinó el desarrollo de un sistema de gestión de colecciones, Unique Collection, realizado conjuntamente por la Fundación ILAM y la Fundación Cultural Heritage de Holanda, para el registro, catalogación y administración de colecciones patrimoniales en Latinoamérica.
Muchas gracias, Georgina, de nuevo por aceptar nuestra invitación. Les recuerdo tanto a ustedes que están presentes como las asistentes en la transmisión live que vamos a tener el día de hoy 2 conferencias. La primera que vamos a tener ahora de 2 horas y luego una sesión de preguntas, y en la tarde vamos a tener otra sesión de 2 a 4. Mañana vamos a tener una sesión de presentación de los estudiantes de sus proyectos y un espacio de retroalimentación que también está abierto para quienes quieran asistir, para que conozcan un poco las cosas tan interesantes que están planteando nuestras estudiantes. Y el sábado cerramos entonces con la última conferencia de Georgina, que va a ser de 9 a 11. Y para finalizar vamos a tener un conversatorio en donde los profesores del programa van a presentar unas ponencias de acuerdo un poco con lo que Georgina nos va a presentar en estos días y los aportes que desde la materia de cada uno de los profesores pues se pueden hacer al reto de la sostenibilidad. En cualquier momento debe llegar el profesor Toledo para saludar. Mientras tanto, quería si podías repartir pequeñísimo brochure de qué es la fundación, qué es el ILAM, que este año estamos cumpliendo 20 años, y entonces, bueno, para que estén un poco ubicados, porque tiene relación sobre todo con lo que voy a hablar ahora. Digo porque el ILAM nosotros desde siempre hemos crecido y nos hemos formado como una organización que trabaja a nivel virtual, o sea, tenemos 20 años en internet y viendo pasar de todo, pero no, lo que les quería decir que una de las cosas, digamos, que tiene relación con esto que se les acaba de dar, es que así lo dan vuelta, hay un mapa de América Latina con instituciones patrimoniales. Nosotros venimos desarrollando desde inicios, desde que hace 20 años, un directorio electrónico de museos, parques, sitios, o sea, todo lo que se consideran instituciones museológicas desde la parte de la UNESCO. Y bueno, venimos llevando esto, entonces yo diría que tenemos un conocimiento bastante profundo de la situación de los museos en América Latina completa. Por eso, bueno, quizá podemos hablar con un poco más de propiedad o de asidero sobre una realidad que no es muy conocida, ¿no es cierto?, que es la cantidad de museos que hay en América Latina y la condición de estos. Entonces, porque siempre nos referimos a un pequeño grupo selecto de los museos, como si esos fueran todos los que existen, y desgraciadamente la realidad es muy distinta, ¿no es cierto?, y pienso que por un simple práctica democrática, creo que cuando hablamos de museos tenemos que hablar de todos los museos, no de algunos museos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso era sobre todo para explicarles un poco la relación con el desplegable. Y bueno, y hay un sitio muy grande, en el sitio mismo web del ILAM pueden encontrar este directorio. Ahora actualmente se está haciendo una gran actualización. Una de las cosas más difíciles que hay es mantener actualizado esto. Y bueno, y esperamos tener unas buenas, lindas, nuevas propuestas para el año, a fines de este año. No sé, cualquier pregunta que quieran hacer sobre esto o alguna duda. Sí. Sí. Estoy subiendo las escaleras para luego no interrumpirte. No. La conferencia. Sí. ¿Este ILAM Patrimonio solo acoge a los museos o cualquier institución que tenga patrimonio? Cualquier institución que tenga patrimonio, sí. En términos generales. Ahora vamos a ver un poco el concepto que utilizamos. Pero sí, todos los que mínimamente, por supuesto, resguardan y comunican el patrimonio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tomás el caso de los parques o sitios arqueológicos, hay miles de sitios arqueológicos, pero se los toma solamente aquellos que están abiertos al público y que dan una oferta. Porque los otros son inaccesibles, menos para los huaqueros, para todos los demás son inaccesibles.
tiene una pregunta. Ay, qué pena, no le había dado. Quiero decir una cosa con respecto a esto, y es la importancia de las agremiaciones, ¿cierto? De estas, digamos que es también un poco la razón por la cual este programa surge, y es justamente pues unas necesidades de formación que, por ejemplo, ILAM viene trabajando desde hace bastantes años, como decía Georgina, como está en el brochure, y un poco pues como todas estas estrategias también que permiten llegar que permiten trascender en el espacio, ¿no? Pues, digamos, ILAM es uno de los precursores de los programas de formación virtual, ¿cierto? Que ha permitido a muchas personas de las diferentes regiones en Colombia y en el país poderse capacitar sin la necesidad de desplazarse a un centro urbano, que pues creo que en el caso de Colombia pues también nos sucede que aquí en Bogotá se concentran los programas de formación en temas de patrimonio y museos y cultura, y pues en las regiones no hay. Entonces, claro, y eso, digamos, en el caso de Colombia no hay tantos, o sea, muchos países hay que no tienen tampoco capacitación en sus mismas capitales, ¿no? claro, O sea que realmente no tienen opción de una. claro. Sí que es importante pues como esas dos cosas, ¿no? La remisión, y en ese orden también agradezco que Elvira Pinzón esté aquí acompañándonos como presidenta de ICOR Colombia, porque en realidad creemos, y desde la facultad también trabajamos un poco en trascender del solo ámbito académico y justamente poder trabajar con las instituciones que como ICOR Colombia o el programa de fortalecimiento de museos del Ministerio de Cultura, pues básicamente trabajan en pro de los museos. Entonces sí que es interesante podernos agremiar y poder desarrollar eventos conjuntos, eventos y programas conjuntos que nos permitan un poco pues contribuir a esto que el país necesita, ¿no? Y en ese orden de ideas pues sí que también es importante que Georgina pues acepta nuestra invitación. También desde la especialización, el seminario pasado pues tuvimos la visión desde un profesor europeo, y en esta ocasión pues no queremos olvidar que tenemos un contexto distinto, como pues el contexto latinoamericano, y Georgina pues se ajusta muy bien a este contexto, ¿no? Entonces creo que son dos cosas que nos parecen muy interesantes, y también un poco desde la experiencia que hemos tenido en la especialización, en donde si bien tenemos profesionales de la cultura o incluso pues egresados de nuestra facultad, también hemos empezado a tener otros profesionales desde otras áreas, ¿no? Desde las artes, desde la que es ingeniera, desde la comunicación, desde la historia, un poco también abriéndonos el panorama del patrimonio cultural. Si bien nosotros trabajamos acá en una facultad de patrimonio cultural, pues también tenemos un contexto muy interesante que nos ha servido en el planteamiento de la especialización, desde la parte administrativa, desde la parte legal, desde la parte del mercadeo, desde las comunicaciones, un poco pensando que la cultura es algo más grande que simplemente los profesionales de la cultura que nos formamos en un área determinada de la cultura y nos olvidamos, y pareciera que trabajáramos un poco como por allá en un rinconcito, olvidando que hacemos parte de un contexto mucho más grande y que el patrimonio cultural pues digamos que abarca muchas capas de la sociedad. Entonces con esto vamos a comenzar. El profesor Toledo quería darnos unas palabras en nombre de la decana. Disculpen que no nos puede atender. Yo siempre cuando presento una propuesta la hago de una forma más didáctica, ¿no es cierto? Más paso por paso, para que vayan entendiendo el desarrollo, ¿no? Digo porque si ustedes esperan una conferencia, así 2 horas no. ¿Qué tal? Muy bien, encantadísimo. Mucho gusto, Georgina. Estábamos esperándolo porque pues, le agradecemos su asistencia. El profesor Álvaro Toledo viene a
a darnos unas palabras, pues abrir el acto en nombre de la decana que no nos puede acompañar, la doctora Lucero Zamudio. Entonces, profesor Toledo, muchas gracias por acompañarnos y los por los cuernos. Sí, señor. Muy bien. Doctora, un placer verle. Profesor, muchas gracias. Yo simplemente quiero traerles un saludo muy especial de la decana, la doctora Lucero Zamudio. Ella está con algunos problemas de salud, pero les manda un saludo muy especial y un abrazo para todos ustedes. Para la doctora Lucero, este ha sido un programa muy de su interés y de su afecto. A partir de la antigua Facultad de Restauración de Bienes Muebles, planteó abrir un programa mucho más amplio y más importante para el país, y es así como impulsó la creación de la Facultad de Estudios de Patrimonio Cultural, de la cual ha sido decana ya en varias oportunidades. Luchando mucho por poder mantener, porque evidentemente no es una de las áreas de mayor demanda y comercialización en el mundo académico, de modo que ha significado un esfuerzo muy grande en ese sentido, y es así como se ha puesto en funcionamiento esos 3 programas, además de restauración, el programa de arqueología y el programa de museología. Y sobre este, con un interés muy especial de la doctora Lucero, con un planteamiento de que el problema de la museología debe ser una herramienta viva en el desarrollo de la sociedad y que no puede seguirse entendiendo como una cuestión en que se plantean cosas del pasado muertas, sin con una referencia puramente histórica, sino que debe ser un elemento, un programa que tenga una importancia y una fuerza muy grande en el desarrollo de la sociedad, y que a partir de este programa pueda realmente transformarse mucho las prácticas museológicas y que se pueda realmente tener una incidencia en la vida social, cultural, política del país. En ese sentido, yo solamente quería plantearles esas palabritas que estoy seguro que la doctora Lucero nos habría planteado con muchísima más fuerza y con muchísima más entusiasmo, digamos, a ese que puedo hacerlo yo. De modo que, bienvenidos a esta conferencia. Doctora, muchísimas gracias. Sabemos que acaba de llegar. Me faltó tomar agüita y coca. Sí, me hubiera venido bien. Es lo mejor, porque además aquí toca subir muchas escaleras. Muy bien, muchas lomas. Bien, entonces ya esto era todo. Gracias, profesor William. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. En esa línea de pensamiento que la doctora Lucero siempre ha querido que el programa y el área tenga, pues justamente lo que Georgina nos viene a contar es justamente cómo parte de la sostenibilidad o cómo desde la visión que se tiene integral de la sostenibilidad, uno de los aspectos más importantes es justamente el cambio en el accionar museológico, el dejar de ser un museo de objetos muertos y empezar a generar relaciones con la sociedad de hoy, y empezar un poco como siempre se ha trabajado en la facultad, y lo que digamos desde la parte investigativa que nosotros desarrollamos y demás, pues siempre hemos tratado de que empecemos a plantear y a desarrollar cómo evidentemente los museos y el patrimonio cultural podemos ser una herramienta de cambio social y una herramienta de integración y de reconciliación, especialmente en el país, en el momento por el que estamos atravesando el país. Entonces, muchas gracias. Empezamos entonces con la primera conferencia de la profesora Georgina. Entonces, de nuevo, doctora, sí. Por favor, bueno, esperemos que todo salga como desean. Sí. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, que estén muy bien y bienvenidos nuevamente. muchas gracias por venir. Gracias. Ay, tengo la palabra. Muy bien. Ya dije algunas palabritas cuando vos no estabas, tratando de explicar. Vamos a empezar con nuestro primer punto, el tema de la sostenibilidad o insostenibilidad de museos.
más apropiadamente. Ahí bien representado el mapa de Centroamérica. Hay alrededor de 10.000, ¿no es cierto?, instituciones museológicas. Cuando hablamos de instituciones museológicas, respondiendo a la duda acá de la compañera, esta es una definición que utilizamos nosotros en ILAM. Un poquito diferente a la de UNESCO, pero no es con el hecho de también nosotros hacemos una definición, no, era porque hay 3 aspectos que ya lo vamos a ver ahora más adelante que son fundamentales, ¿no es cierto?, que son la preservación, la investigación y la comunicación. En la medida de que estas 3 cosas se den, quizá, bueno, unas más que otras, son instituciones museológicas. Porque la diferencia entre ellas, que hay una inmensa diversidad temática, no tiene que ver en la temática. Tiene que ver, no importa si es obra de arte, si son animales vivos, si son especies ya, ¿cómo se llama?, que ya no existen. O sea, todo es patrimonio en ese sentido. Como patrimonio hay instituciones que se dedican a su preservación, a su investigación y a su comunicación. Por lo cual, obviamente, incluido también todo lo que tiene que ver con el patrimonio intangible. Por eso nosotros tenemos esta definición que al final, obviamente, está dedicada a un público heterogéneo, de todo tipo, desde presencial a virtual, a cuestiones de generación, a cuestiones etarias, etcétera, y por medio de estrategias diversas, porque ya son cada vez más diversas, sinceramente, ¿no es cierto? Entonces, con esto tratamos de ubicar la totalidad de los museos. ¿Y por qué? Porque a inicios del siglo, evidentemente XXI, hay alrededor de 10.000 instituciones. Evidentemente, una característica notable es que estas 10.000 instituciones, la gran mayoría de ellas, ya vamos a poder quizá a ver cuántas, no tienen los recursos necesarios para gestionar como se tendría que gestionar con calidad a nivel mundial. ¿Por qué? Y esta situación es así y no es reciente, viene de muchísimos años. Simplemente que se va empeorando porque los museos, a diferencia de lo que otros, digamos, personas creen, son instituciones de una dinámica infernal. O sea, que cambian permanentemente, se crean permanentemente. Entonces, la gente cree así, siempre con la idea preconcebida del museo aburrido, pero realmente la situación interna para los que estamos en museos sabemos que es muy diferente, ¿no? Ahora, hay cosas que han hecho que la situación actual evidentemente mantenga, digamos, aspectos que no le permitan crecer. Y hay para mí 3 fundamentales, ¿no es cierto? Una es la falta de personal especializado o debidamente capacitado. Eso ha sido una cruz en toda América Latina y definitivamente la gran mayoría de las instituciones no tiene personal debidamente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, especializado. Y otra cosa más interesante, que no sé cómo estará, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿no?, pero tampoco son reconocidas en las categorías de servicios profesionales, cuando los hay. O sea que los salarios son bajos comparados con sectores equivalentes. Es increíble que a esta altura del partido haya países que todavía, y estoy hablando de la mayoría en América Latina, no han subido o ajustado estas categorías al servicio civil, por lo cual eso perjudica mucho, aunque no se crea la misma dinámica. Otra de las cosas que ha hecho que la situación sea bastante mediocre a nivel general, por supuesto, la falta de capacitación, como hablábamos recién, y la falta de capacitación permanente. Esto tiene muchas aristas, ¿no? Y nos llevaría bastante tiempo solucionarlas, pero ¿qué? No. ¿Mientras la pueda ver yo? Porque no, disculpe. No, está bien. No, está bien. Si la volteamos, se va a ver. Sí, bueno. Otra cosa que nos afecta mucho, yo creo que toda la gente de museos lo conoce muy bien, es
la falta de políticas nacionales en relación a la creación de museos. En primer lugar, son muy pocos los países que tienen políticas nacionales para la creación de museos. En los últimos años se han dado más políticas y siempre estas políticas presentan el problema si son públicos, o sea, si dependen de alguna división del Estado, los privados quedan por fuera. Bueno, hay una cantidad de situaciones por las cuales ponerse de acuerdo para crear una política es muy complicado porque la diversidad de instituciones a las cuales dependen los museos son tantas, tan variadas, que hacer una política general que los incluya a todos. Pero si hay algo que hay que destacar para mí como positivo en toda esta situación, es que en nuestros países, o sea, no sé, quizás simplemente porque somos como somos, pero la gente trabaja con mucho amor en sus instituciones, ¿no es cierto? O sea, realmente a veces yo pienso que la museología es más un apostolado que una profesión, y gente que tratando de conseguir como pueden, tratando de conseguir como pueden capacitarse, asumen una cantidad de tareas para las cuales no son especialistas, pero sin ese esfuerzo, sin esas ganas de sacar las cosas adelante, estaríamos mucho peor de lo que estamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran valor. El valor negativo, diría yo, es la irresponsabilidad política en la creación de museos. Bueno, ¿qué les puedo decir con esto para que no se enojen los...? Yo creo que, los más afectados con esta práctica irresponsable de apertura sin contar con las condiciones necesarias para su sobrevivencia son sin duda los pequeños y medianos museos creados en el medio de sus comunidades, quizá por una demanda del grupo de vecinos, para preservar un inmueble histórico o albergar una determinada colección. Por supuesto, llegan al parlamentario, llegan al munícipe de turno, les ponen, el político tiene que quedar bien, le dice que sí, que van a crear el museo, y no sé si aquí es muy diferente al resto de toda América Latina, pero desgraciadamente una vez pasada la inauguración, el brindis, la foto, el entusiasmo inicial dura poco al enfrentarse a la realidad cotidiana. Y esto es una de las cosas para mí peores que hay, ¿no es cierto? Peores en la conciencia de que todavía podemos darnos cuenta que los políticos no saben lo que es un museo, no saben de qué se trata un museo, no saben cómo funciona un museo, entonces se puede crear. Porque en el fondo lo que siguen considerando es una casa llena de cosas viejas, y que una vez que está listo ya no hay que hacer nada más. En el museo hasta ahí llegó. Lo único que hay que hacer es abrir la puerta, que la gente venga y vea las colecciones, ¿no? Bueno, este es un poco el panorama que tenemos para entender con qué nos vamos a enfrentar cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Y como yo les decía antes, quiero que entiendan que mi presentación habla de la sostenibilidad en todos los museos, no en los 4 o 5 museos más importantes del país, porque la situación de estos es total y absolutamente diferente al resto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para meternos un poco más de lleno, como vamos a hablar mucho de la comunidad, vamos a empezar por entender a qué nos referimos con comunidad, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que hay una gran diferencia entre lo que en museos se considera público y lo que se debe considerar comunidad. Muchas veces se toman como sinónimos, ¿no es cierto? Cosa que no debe ser así. En general, bueno, una de las que primero dio una definición de público fue Aurora León, ¿no es cierto? Ustedes la deben conocer en su libro Teoría, Praxis y Utopía de 1976. Ella dice que el público del museo designa un sector amplio, pero no global, de la sociedad que se beneficia de una serie de privilegios que en teoría son igualitarios para todos. Es la mejor definición para decir por qué el museo se considera elitista, por qué tiene barreras
físicas y no físicas hacia los públicos. Esta definición siempre me pareció muy concreta. Por otro lado tenemos en la otra punta, o sea, la definición de comunidad, pero que es realmente la que se relaciona con el público, ¿no es cierto? Que son grupos o sectores de la sociedad que comparten intereses, vocabularios, y que son los que frecuentan a los museos. Este es el sentido que se utiliza fundamentalmente en los museos de Estados Unidos, Canadá y Europa, pero sobre todo Estados Unidos y Canadá. Y por otro lado tenemos la definición de comunidad propiamente dicha, que es un grupo social completo, pero a menor escala, que comparten actitudes, creencias y valores, así como propósitos e intereses concretos que los unen. Bajo este sentido es que es usado en la mayoría de los museos latinoamericanos, ¿no es cierto? Y el que vamos a usar también nosotros. Este es el sentido de comunidad. Entonces, cuando empecemos a hablar de comunidad, patrimonio, sostenibilidad, nos estamos refiriendo a esta comunidad, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí está el proceso de cómo nos hemos ido animando a sacar la cabeza de los museos y ver lo que pasa afuera. O sea que el patrimonio, hablan del patrimonio, cómo conectarnos con el patrimonio, pero lo primero que tenemos que hacer es salir y enfrentarnos a esta situación. En general, bueno, como saben ustedes, hay varias orientaciones museológicas, algunas que se identifican, la museología centrada en los objetos, otra la museología centrada en el museo, y más recientemente la museología centrada en las funciones, que yo no sé si el colega de la Renguard habló de esto específicamente o no, porque fue la Renguard, entre otros, que hizo una propuesta realmente de tomar esta museología centrada en las funciones, ¿no es cierto? Y dice, es interesante esta orientación está en la creencia implícita de que las funciones, coleccionar, investigar, comunicar, representan unas ciertas tendencias en la sociedad, de manera más directa que en sus manifestaciones institucionales. O sea que la gente hace lo mismo que nosotros hacemos en las instituciones y lo ha venido haciendo todo el tiempo. En este sentido, el foco está más en la práctica que en la teoría. Y así es como presentan su definición de lo que consisten estas funciones museológicas más allá del contexto de museo. Y fíjense cómo definen la museología, ¿no? La compleja totalidad de teoría y práctica que implica la protección y la utilización del patrimonio cultural y natural. Bueno, eso es por lo menos lo que hasta ahora estaban trabajando en la Renguard. Obviamente, este enfoque ha trastocado bastante la vida de todo el mundo. Y evidentemente han surgido una cantidad de iniciativas que han ampliado los alcances de la museología, que trabajan con el patrimonio cultural, natural e intangible. Entonces, estamos diciendo ahora que a partir de esto los museos llevan su práctica al ámbito del patrimonio local. Desde nuestro punto de vista, que nosotros en ILAM, y si ustedes leen más o menos o entran en nuestra página web, van a ver que este concepto lo tenemos ya hace muchos años. Digamos que desde que empezamos el ILAM, mucho más claro, quizás hace 15 años, donde de una vez siempre hablamos del patrimonio cultural y natural y de la participación de las comunidades. Esto es lo que nosotros realmente consideramos que es fundamental. ¿Por qué es fundamental el cambio del museo? ¿No es cierto? Hacia el patrimonio, hacia la localidad. Porque el museo debe, para nosotros, hacer eso. Todas las variedades de museos, ¿no? Reunir, poner en valor y dar acceso a la comunidad a la memoria cultural y recursos patrimoniales que le son propios. Y obviamente hacer partícipe a los de afuera para que entiendan nuestra riqueza patrimonial
y además generar el respeto, ¿no?, a la diversidad cultural. Ese, para nosotros, es el nuevo rol del museo. ¿Y por qué tiene que hacerlo? Porque la situación con el patrimonio, ya sabemos, con el patrimonio local, es muy delicada, sumamente delicada. Ahora bien, déjenme ver un minutito. La pregunta es la siguiente: ¿cuentan los museos con una metodología que los posibilite hacer esto? ¿En realidad cuentan los museos? Yo diría que una de nuestras grandes, ¿cómo diría? Grandes, no problemas, pero sí una situación que es ridícula, es que los museos y los museólogos tenemos una capacidad discursiva maravillosa. Que esta coincida con la realidad, yo diría que es fortuito. Pero creo que hasta nosotros mismos nos convencemos de nuestro discurso. Y hablamos, y vamos a conferencias. Y en América Latina, si yo les cuento la cantidad de conferencias que se ha hablado de los museos, del patrimonio y de la comunidad desde hace 20 años, pero a la práctica, ¿no es cierto? Nos quedamos contentos con el discurso. Y por eso la gente no nos sigue prestando atención. Es una consecuencia bastante lógica. A pesar de que en los últimos años la práctica museológica ha ido ampliando entonces los alcances de su gestión al patrimonio, no existía hasta el momento una propuesta metodológica que posibilitara al museo realizar un trabajo sistemático con el patrimonio local. O sea, que sea un trabajo que sea dentro de sus funciones museológicas. Desgraciadamente, al no existir una metodología, las iniciativas que un museo puede tener para desarrollar acciones museológicas son extramuseales. Son como cosas extras que hace el museo, no son parte de su función. Por más que lo decimos, no lo hacemos, porque si lo hacemos y si nosotros proponemos, digamos que nosotros elaboramos nuestro plan museológico para presentárselo a la junta directiva, me decían, pero esto no, acá va así, check la exposición, check el material educativo, pero ¿por qué se tiene que ir a la comunidad a hacer esto? O sea, no hay, y de hecho, si ellos se rigen por una cosa que les dice que eso no es posible. No es posible, vuelvo a decir, en la medida de que no exista, que no haya un cambio fundamental en las funciones museológicas que absorban esta necesidad, esta decisión como parte del quehacer del museo. Bueno, no cuentan todavía con una metodología que lo posibilite. Ahora bien, nosotros, y este es el fundamento, el origen del libro el Museo Sostenible, y todas las cosas que hemos hecho después, y los proyectos, buenas prácticas que hemos realizado en base a esta metodología. Si de alguna manera pudiera explicar cuál es el cambio de enfoque, ¿no?, podríamos decir eso, que el museo actual debe dejar de concebirse a sí mismo como custodio del patrimonio, que lo fue siempre, o sea, del patrimonio obviamente que preserva, que está dentro de la institución, que les pertenece, digamos, aunque no es así, no es propiedad del museo, aunque algunos museos no tienen clara la diferencia, pero evidentemente estas instituciones han sido creadas con el fin de preservar determinadas colecciones, digamos, es un patrimonio interno. ¿Qué es el gran cambio que deben hacer para poder integrar el patrimonio y la sostenibilidad dentro del museo? Es dejar de ser custodios del patrimonio para ser facilitadores de una preservación activa del patrimonio. Cuando se habla de preservación activa, se habla de una preservación del museo con la comunidad. O sea, hacer todos los esfuerzos posibles por integrar en la comunidad en el rescate de ese patrimonio. No el que está dentro del museo, aunque también muchas veces ayuda mucho a la comunidad para explicar un contexto de colecciones que no sabemos de qué se trata, pero fundamentalmente para poder salvar a través de poner en valor los sitios y colecciones patrimoniales que están fuera del museo.
Es así que podemos ver un lindo cuadrito en donde más o menos de una forma, yo diría, bastante elemental, se dan las dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la actitud actual del museo como custodio del patrimonio hacia la izquierda? ¿Y cuál sería la actitud innovadora de un museo como facilitador de una preservación activa del patrimonio? Ya podemos ver fácilmente que, bueno, lo que decía primero, ¿no? Que el museo cree que es dueño del patrimonio y así decide con él lo que quiere, ¿no? Sin entablar, digamos, un diálogo con la comunidad. Después acude a la comunidad, eso es cierto, ¿no es cierto? El museo no le pregunta a la comunidad qué quiere, pero cuando la necesita, ahí está. Acude a la comunidad por trabajo voluntario, información, obviamente recursos monetarios, pero obviamente tampoco la toma en cuenta, ¿no? Al final. Y por último, bueno, impone criterios en su rol de experto. Eso es un poco lo que pasa. ¿Cuál es la actitud hacia la cual, qué es lo que queremos cambiar de todo esto? Evidentemente, el rol de la relación del museo con la comunidad y con su patrimonio local. O sea, nosotros no somos, vamos a entendernos, no, el museo no tiene que trabajar con la comunidad ni tiene por qué importarle a ver la comunidad, porque la comunidad no es misión del museo. Nosotros no somos una oficina asistencial, ni vacunamos a la gente, no. Lo que nuestro objetivo, nuestro problema y nuestra dedicación es el patrimonio. Lo que pasa es que el patrimonio, el local y la comunidad es un binomio indivisible. Nosotros no podemos trabajar con el patrimonio local sin la comunidad. Es absurdo pensarlo de esa manera, pero ahora lo vamos a ver un poco más. Entonces, ¿cuál es la actitud innovadora? Es consciente el museo de que la comunidad es la heredera de ese patrimonio. Involucra a la comunidad no solo para pedir cosas y acciones, también para tomar decisiones. Y sobre todo comparte sus criterios y está abierto el museo a recibir retroalimentación propiciando un intercambio de conocimientos y experiencias. Obviamente eso hace que el museo se convierta en facilitador de lo que llamamos una preservación activa. Ahora vamos a ver entonces específicamente qué es la preservación activa, qué es la metodología que se propone, ¿no? Entonces, es el cambio, el obtener una actitud innovadora. Pero ahora volvemos a lo siguiente, hablamos permanentemente de patrimonio y hablamos de comunidad. Nosotros, la mayoría, digamos, de los intelectuales, tienen como un menosprecio, digamos, ¿no? a la capacidad de la comunidad para poder participar en estas acciones. Esto va de una negación absoluta a una aceptación, yo diría, desmedida. No sé si ustedes lo conocen a la propuesta metodológica de los museos comunitarios, en que uno de sus, ya hace años, representantes, Cuauhtémoc Camarena, de México. Bueno, Cuauhtémoc está en este extremo. Cuauhtémoc dice, no, la comunidad, no hay nada que hacer con la comunidad. La comunidad sabe todo, entiende todo, o sea, porque la comunidad es el museo. Se ha enrolado tanto en esta posición que, bueno, también ha habido una gran crisis dentro de los museos comunitarios mexicanos. Pero eso es otra historia. En otro momento la contamos. Lo que les quiero decir es que hay muchas posiciones en relación a cómo trabajar con la comunidad, si es obligatorio, si es deseable, si corresponde, si lo que tenemos que hacer simplemente es educar a la comunidad porque ella necesita que le eduquen. Entonces, hay tantas posiciones sobre esto que hay que ir tomando fondo, ¿viste? Ubicarse. Por eso quiero explicarles brevemente qué entendemos nosotros por patrimonio y la relación con la comunidad. Acá tenemos entonces que la preservación activa es un reenfoque, ¿no es cierto?, de la gestión museológica que busca ampliar los alcances a la protección social, a la protección del patrimonio local, cultural
natural, pero que entiende que ésta debe realizarse en conjunto con las comunidades a las que este patrimonio pertenece. Ahora, muchachos, les quería decir que de todas maneras todas estas filminas yo se las paso, ¿eh? Así que si ustedes quieren hacer notas pueden hacerlo, o sea, todo esto que ven en pantalla lo van a tener. Pueden escribir otro comentario. O no, no sé, no me meto, digo, pero les aviso para que no. Yo siempre sentí la necesidad, nunca me gustó ninguna definición de patrimonio, y menos la de la UNESCO. Empezando por ahí porque es una descripción, no sé cuántos intelectuales se reunieron para hacerla, pero quedó como ese chiste que hablaba de la comisión, ¿no es cierto?, que es un camello, ¿no es cierto? Y no sé si la conocen. La comisión de lo que es un camello son varios expertos que estaban diseñando un caballo, ¿no? Entonces, bueno, como cada uno le ponía lo que quería, entonces termina siendo una cosa que no sirve para nada. Para mí la definición de UNESCO es, ¿cómo le diría? Una descripción absolutamente descriptiva. O sea, una larga lista de cosas. O sea, patrimonio es todo. Yo propuse una definición ya hace varios años que dice que es lo siguiente. Me guié con esto sobre todo. ¿Cuál es la definición de patrimonio que trae el diccionario de la Real Academia? Ellos tienen una definición de patrimonio en el sentido monetario, de bienes. Yo establecí la siguiente: el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente y que una generación hereda, transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia. O sea, eso es lo que es patrimonio y eso es lo que son los bienes culturales, los bienes patrimoniales. O sea, una generación tiene la obligación de transmitir esto, ¿no es cierto?, de transmitirlo para las futuras generaciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque si decimos que el patrimonio es esto, podemos ver que hay conceptos básicos a tener en cuenta en cómo se involucra la comunidad en todo esto. Antes les había dicho que son generados localmente. Ojo con esto. Bueno, esto no es fortuito. ¿Por qué? Porque esto implica que todo patrimonio es local. Esto para mí es un axioma. Digamos, cualquier profesional, cualquier organización que quiera trabajar con el patrimonio y no entienda esto, le va a ir mal. Porque todo patrimonio es local. ¿Esto qué significa? Significa que todo patrimonio se genera localmente y es producido en un espacio y en un tiempo histórico determinado, incluidos, por supuesto, los aportes culturales de los inmigrantes, ya que son parte de este mismo proceso histórico, ¿no? El paso del tiempo y el consenso social permiten que este patrimonio local pueda llegar a ser asumido como patrimonio regional, nacional o mundial. En este último caso serían todas las declaraciones de patrimonio de la UNESCO. O sea, pero el hecho de que, o sea, no existe el patrimonio mundial, porque no es el mundo el que lo cuida, es la localidad. Y cuando la localidad no lo cuida y deja de cuidarlo, ¿qué tenemos? Tenemos la explosión de los budas de, ¿cómo se llama? Bueno, si alguien se acuerda, los maravillosos budas, ¿viste? Que lo volaron. O sea, lo que quiero decir es que vos podés tener un patrimonio, pero es la localidad. Y es la localidad en su papel de preservadora de este patrimonio. Por ejemplo, y acá tenemos el segundo concepto, ¿no? Al ser un fenómeno fundamentalmente local, todo patrimonio, ¿no es cierto?, de todos los que hablamos, depende para su transmisión y preservación en primera instancia de la comunidad en donde tuvo origen, o a la cual estuvo de alguna manera involucrada en su desarrollo y su protección, para que éste haya podido llegar hasta nosotros, hoy. Acá no estoy diciendo que la comunidad haya preservado el patrimonio, algunas sí, otras simplemente no lo han destruido, cosa que es bastante, porque ese patrimonio, por ejemplo, hablemos de todo lo que son las ruinas mayas clásicas, o acá, obviamente, las maravillosas también sitios arqueológicos.
ese patrimonio, bueno, no se destruyó. Hay sociedades en que levantaron hasta la última piedra, ¿no es cierto?, para construir otras cosas. Ahí sí hubo una destrucción. Por eso les digo que la comunidad es, en primer lugar, responsable de que eso haya llegado hasta nosotros. Nadie más. No hubo ningún organismo internacional que llevara esto hasta nosotros. El otro es, obviamente, el patrimonio como un factor de desarrollo social y humano. La cultura y su manifestación en bienes patrimoniales es una parte especial de la propuesta de desarrollo sostenible, aunque fue integrada a último momento, el cual, ya todos ustedes conocen la definición más corriente de desarrollo sostenible, dice: satisfacer los requerimientos actuales de la sociedad sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Esto está hecho por la Convención Mundial de Medio Ambiente en 1987, esta definición. Esto significa que la comunidad está en su derecho de hacer uso de sus recursos patrimoniales para lograr una mejor calidad de vida y como factor de desarrollo social y humano. Sin embargo, este no puede basarse en la explotación desmedida de sus recursos, los cuales son frágiles e irreemplazables hasta el punto de agotarlos o destruirlos. Porque estos mismos son base, obviamente, es el único activo potencial con el que cuentan las futuras generaciones, ¿no es cierto? O sea, entendemos el derecho de las comunidades a hacer un usufructo de su patrimonio, pero evidentemente este usufructo tiene que hacerse bajo determinados lineamientos para poder hacerse. Y el último concepto que para mí es muy importante es que la preservación del patrimonio tiene que ser una responsabilidad compartida. No puede ser solo nuestra, o sea, de los profesionales que trabajamos en el patrimonio, no puede ser solo de la comunidad. Tiene que ser una cuestión compartida. Obviamente estoy hablando entre la institución y la comunidad local, ¿no? Que se entiende y se acepte como un acuerdo entre la institución oficialmente custodia del bien patrimonial y la comunidad, tradicionalmente poseedora del mismo, de asumir la obligación que le corresponde en la preservación del patrimonio. Esto como resultado de un proceso de concientización y capacitación de la comunidad para su incidencia directa en el manejo y uso de sus recursos patrimoniales. O sea, la posición no puede ser, no, comunidad, usted no puede tocar ese patrimonio, no. No es correcto, no es legal, no se puede ser así. Pero evidentemente hay que hacer algo, hay que ayudar a que esto pueda ser así. Bueno, con esto estoy terminando esta parte para que queden claros los conceptos, espero dejarlos claros, pero tenemos el siguiente problema que es ya metodológico, ¿no? ¿Cómo se integra esta preservación activa a la gestión museológica? Que es lo que decía antes. Toda gestión con el patrimonio está fuera de las funciones museológicas. ¿Cómo hacemos para integrarlas dentro de las funciones? En este sentido vamos a hablar de una gestión incluyente y sostenible. Como ustedes saben, este es el gráfico, un poco más conocido. Hay muchísimos gráficos de las funciones museológicas. Ustedes me van a decir, ahí faltan un montón. No, ahí están incluidas, ¿no es cierto? Y los podemos ver. Tenemos la preservación, que es todo lo relacionado, bueno, ahí lo pueden ver, las tres grandes áreas. Evidentemente, dentro de la preservación se considera todo lo que es el manejo de colecciones, el registro, la catalogación, la adquisición de colecciones, la desasección de colecciones. En la comunicación, bueno, obviamente tenemos todo lo que sirve para transmitir a la audiencia, exposiciones permanentes, temporales, todos los materiales educativos, todas las relaciones públicas, todo lo que implique hacia dentro del museo y hacia afuera del museo. Esta propuesta la hizo Peter Van Mensch, se le conoce como el modelo PRC, que la hizo en su tesis de licenciatura de 1992. Pero según dice también, la tomó de los chinos, ¿no? No conozco bien la historia de cómo la tomó de los chinos, después nos podéis aclarar, pero
tiene la virtud de ser realmente sistémica, ¿no es cierto? Peter dice que este sistema museológico, cada función puede analizarse como un proceso de entrada y salida, ¿no es cierto? Tomemos un guión, un guión científico que se hace en la parte de investigación, que pasa a la parte de comunicación para que pueda hacer un guión, o en la parte de investigación, además del científico, hacen el guión curatorial, pasa a la parte que hace el guión, a la parte de comunicación, que hace el guión museográfico y establece todos los criterios para el montaje de la exposición, le acompaña todos los materiales y procesos didácticos y después vuelve otra vez al público. Es interesante porque él mismo nos advierte que tal sistema puede convertirse fácilmente en un sistema autónomo, cerrado, o como Duncan Cameron lo expuso, un sistema autista. Miren qué interesante, ¿no es cierto? Aparte de ser, aparte de todo lo que nos han indilgado a los museos, además somos autistas. Considera que es posible quebrar este sistema por medio de la socialización. Y para esto retoma el concepto del Museo Integral de la Mesa de Santiago, ¿no es cierto?, de 1972, que es la integración física del museo en su ambiente y la democratización total de las funciones museológicas, que este concepto propone. Requiere nuevos acercamientos entre la museología y la teoría sobre gestión, los cuales deben encontrar la manera de estimular y guiar estos desarrollos. Maravilloso, Peter Van Bensch, pero no nos da ninguna solución al respecto. Ahora bien, y esto, fíjense que es tan importante porque, las funciones museológicas, nueva propuesta. Coincidentemente a lo que comentaba Peter Van Bensch, la propuesta del Museo Sostenible entiende nuestra propuesta, entiende que para convertir en un sistema abierto que permita su retroalimentación con el patrimonio integral y el establecimiento de una nueva relación con la comunidad, debe integrarse una cuarta función. Bueno, de más está decirles, ¿no es cierto?, que esa función, la parte del centro es la parte de administración, gestión, ¿no es cierto?, que no solo es una función más, es la que hace que todo el sistema funcione. A esta nueva función, ¿no es cierto?, la vamos a denominar la función de reactivación. Vamos a ver. Y aquí tenemos más o menos cómo se visualizaría el nuevo sistema fusiológico. Las otras funciones quedan igual, aunque después se les agregan actividades, programas que pueden desarrollar, pero lo más importante es la reactivación. O sea, es la función que se dedica a todo lo relacionado con las estrategias para integrar a la comunidad. Ahora van a ver, nosotros hablamos de socia y aliada, a la comunidad. Bueno, tenemos tres categorías, como público privilegiado, como socia, como aliada y como socia. Pero lo más interesante de estos, en la medida en que cada función museológica, ¿no es cierto?, tiene sus programas, hablábamos recién, que, por ejemplo, la comunicación tiene el desarrollo de exposiciones, material educativo, preservación tiene la conservación de las colecciones, el manejo de las colecciones. ¿Qué tiene la reactivación? Esta reactivación tiene, bueno, por lo menos cuando nosotros hemos trabajado, todo esto, digamos, no ha sido teoría, esto ha sido resultado de la práctica, que la llevamos a una propuesta teórica. Así ha sido. El proceso después, como corresponde a la dialéctica, hemos vuelto a la práctica a ver cómo funciona. Bueno, estamos hablando que la función de reactivación tiene estos ingredientes: el diagnóstico de recursos patrimoniales, un censo de registro de recursos humanos, acciones conjuntas con la comunidad, organización de proyectos productivos y capacitación a la comunidad.
¿Cómo estamos? Bien, bien. Ok, porque me gustaría terminar con lo del sistema para... Brevemente, los títulos son fáciles de entender. ¿Qué entendemos por diagnóstico? Está dirigida a investigar sobre los recursos patrimoniales, naturales y culturales que se encuentran en la región, y a recabar información sobre su nivel de uso y la legislación patrimonial existente. O sea, es que el museo salga y diga, a ver, señor, yo estoy metido acá, este es mi entorno, esta es mi región, ¿qué hay? ¿Qué de esto puedo influenciar? ¿Qué de esto me puedo aprovechar para la generación de recursos? Que es la segunda parte que tenemos, porque esto no es simplemente gratuito. El museo esto lo hace también con una razón para generar sus propios recursos. Pero si no tiene estas herramientas, le va a ser muy difícil generar los recursos. Otra cosa que nosotros tenemos es el censo y registro de recursos humanos. Esto consiste en la detección de potenciales recursos humanos en la comunidad, los cuales son registrados en un censo. Esto sirve para la obtención de información temática patrimonial relacionada. Depende de lo que sea la temática del museo. Va a tener o tendría que tener un censo de las personas que están relacionadas con eso. Digamos que un museo de arte va a tener todo su banco de pintores, ¿no es cierto?, de artistas, de escultores que existen en la región, la historia de cada uno, digamos, para poner un caso. Un museo, por ejemplo, de arte tradicional, arte popular, hará lo mismo, tendrá este censo, que es bastante más difícil conseguir este censo que el otro, y así van. Acá lo que estamos hablando es de crear herramientas que nos permitan hacer cosas. No es un producto en sí mismo el crear un diagnóstico de recursos o un censo. Es para tenerlos en la medida que nosotros necesitemos desarrollar proyectos productivos, como vamos a ver más adelante. Acciones conjuntas con la comunidad. Su propósito es la recuperación de bienes culturales y naturales en peligro, o de actividades que lleven a la puesta en valor de espacios patrimoniales, entre otros, y que se realiza con miembros o sectores de la comunidad como aliados del museo. Eso es otra parte muy importante, ahora lo vamos a ver, es cuando el museo dice, está bien, dejemos de lado un poco nuestros propios intereses, vamos a ver cómo podemos hacer para que no tiren abajo la casa del benemérito de la patria, que la quieren hacer un centro comercial en el lugar de la casa del... Vamos a ver cómo nos podemos movilizar, cómo podemos ayudar, no solo el museo con una pancarta, no, es trabajar con la comunidad, como aliados para responder a ese fin. Y después, una de las cosas fundamentales que acá se pasan por alto, que es la puesta en valor. La puesta en valor es toda una metodología que hay que seguir, pero ya llegaremos a eso. Después está la organización de proyectos productivos. Esto es lo que tiene más relación con la generación de recursos, ¿no? Se encarga de todo lo concerniente a las propuestas, viabilidad, organización y desarrollo de proyectos productivos relacionados siempre con la temática del museo, con la participación de miembros de la comunidad como socios del museo. Lo que nosotros proponemos ya a nivel de generación de recursos permanentes es la creación de estos proyectos específicos que trabajan para beneficio de la comunidad y para beneficio del museo. Y por último está la capacitación a la comunidad, que esta evidentemente es un complemento de lo otro y tiene que ser de carácter permanente, que es buscar compartir con la comunidad los conocimientos y técnicas que el museo posee y el desarrollo de habilidades y destrezas que puedan ser de utilidad para la protección de los bienes patrimoniales a nivel familiar. O sea, si yo como museo abro talleres a la comunidad para preservar fotografías antiguas, ¿no es cierto?, cómo guardar el vestido de novia de la abuela, cómo limpiar las cerámicas que tengo en la casa. Todo eso son técnicas de preservación, por ejemplo, de conservación preventiva, que la gente no sabe, o sea, no tiene idea. De repente se le mojó un libro, no sabe qué hacer con el libro mojado. ¿Cómo se seca un libro? ¿Cuál es el procedimiento para salvar ese libro? Entonces, esas cosas que a nosotros nos parecen, o a los museos lo saben, no los comparten. Yo creo que ese es un buen ejemplo para ver hasta qué punto estamos cerrados y hasta qué punto no podemos
no queremos, no sabemos ser, solidarios con la comunidad donde estamos ubicados.